La Biblia dice, hermano, en 1 de Juan 3:8, dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces la Biblia nos habla que tenemos también una lucha espiritual. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, fuerzas espirituales de maldad que están en las regiones celestes. Eso lo sabemos de memoria, pero parece que a veces se nos olvida que hay un diablo suelto. Se nos olvida que hay un diablo trabajando, que el Señor lo reprende. Quiero decirle, hermano, que yo antes de ser cristiano, antes de ser pastor, yo fui primero de la religión tradicional. Luego perdí la fe. ¿Y por qué perdí la fe? Porque viajando hacia los Estados Unidos y recorriendo muchos países, comencé a hacer trabajo de periodismo turístico internacional, y fue donde conocí diferentes tipos de creencias de mucha gente. Estando en los Estados Unidos, trabajé para una oficina de migraciones, donde conocí gente de la India, de Sri Lanka, de Grecia y de diferentes lugares, hermano, que creían en tantas cosas extrañas que yo me di cuenta que yo era uno más. He conocido gente que adora la vaca, he conocido personas, hermanos, que adoran la rata, y es verdad que adoran la rata, adoran la vaca, adoran la serpiente por allá por Australia, y en nuestros países diferentes creencias. Al final de cuentas, yo me di cuenta de una cosa, que todo el mundo buscaba dinero, placeres sexuales y vanidades, y al final cada uno creía en cualquier cosa. Unos creen en la reencarnación, otros creen en cualquier otra cosa. Entonces yo pensaba que ¿dónde está Dios? Me volví un agnóstico, inclinado al ateísmo, porque también es necesario que diga esto, hermano. También conocí pastores evangélicos falsos. Yo no era cristiano. Conocí sacerdotes homosexuales, violadores de niños. En Colombia conocí uno que mató a 8 personas, otro que violó a una joven que estábamos llevando a los Estados Unidos. Sacerdotes, hermanos, y también pastores evangélicos. Un pastor evangélico que le encontraron 3 kilos de coca en el altar de la iglesia y era un narcotraficante. Otros pastores, hermanos, que se iban dejando a su mujer, etcétera, 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 de diferentes religiones, diferentes. Y entonces yo decía, ¿dónde está Dios? Si Dios existe, ¿por qué tiene esta gente representándolo? Y luego comencé a pensar y decía, ¿y si Dios existe, por qué la maldad? ¿Y si Dios existe, por qué las enfermedades incurables? Y si Dios existe, ¿por qué las violaciones de niños? ¿Y por qué Dios no hace algo? ¿Por qué Dios no interviene? Y si Dios existe, ¿por qué se murió mi hermana aplastada por un camión a los 6 años? ¿Por qué mi padre se fue dejando a mi mamá con 11 hijos? Y todas esas preguntas llegué a la conclusión que no había Dios. Y entonces, pensando que Dios no existía, entré a trabajar a una entidad donde vendíamos seguros de vida, y por vender un seguro de vida llegué a conocer a un hombre que era sacerdote de Satanás. Y no era uno solo, sino que eran un grupo de personas que tenían pacto con el diablo. Yo no creía ni en el diablo ni en nada. Yo lo que quería era plata, nada más, hermano, en Estados Unidos. Pero como para mí era un negocio conocer a esas personas, entonces me hice amigo de ellos, y es ahí donde yo caigo en esta secta satánica. Y para abreviar esto, yo tuve que ver al diablo para creer que Dios existía. Y entonces es donde yo, estando metido ahí en estas sectas diabólicas y satánicas, que el Señor lo reprenda, que yo me entero, hermano, que un montón de cantantes tenían pacto con el diablo. Y lo que usted va a ver ahora, usted va a decir, no, sí. No puede ser, aunque no lo creas, porque hoy estamos aquí para desenmascarar las obras del diablo. ¿Cuándo pueden decir gloria a Dios? Si el que está a su costado está muerto, usted alabe a Dios, hermano. Yo he venido a este congreso no para ser turismo, he venido para llenarme de la presencia de Dios y para recibir bendición a su nombre. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Como decía nuestro hermano que estaba exponiendo hace un momento sobre la música. La música tiene una influencia terrible
La música, hay un tipo de música que puede producir mareos, dolores de cabeza, excitación. Personas que pueden llegar a sentir deseos sexuales escuchando música, deseo de agresión, de querer pelear, deseo de suicidarse. Y todo por la música. La ciencia ha adelantado tanto, hermano, que ha descubierto que la música tiene una influencia en las plantas, en los animales. Se han hecho operaciones a través de los desarrollos de la música terapia, aún operaciones al riñón. Se ha controlado, hermano, personas que sufren de estrés, que no pueden dormir, y todo con el poder de la música. Pero la música es como quien dice la hoja de la coca. Así como la hoja de la coca puede ser usada para usar medicina y hacer analgésicos, y es bueno, también la música es buena, porque se ha comprobado que la música ayuda para cosas muy buenas. Pero así como la hoja de la coca también puede ser usada para la droga y hacer el clorhidrato y hacer otras cosas más, la música también, en manos de gente mala y que conocen lo que se hace con la música, pueden utilizar lo que decía nuestro querido hermano, las grabaciones subliminales que van al subconsciente, que aunque no lo quiera usted, tu cerebro lo capta. Y entonces ese mensaje llega y te puede hacer que usted haga algo que usted no lo quisiera hacer nunca. Por ejemplo, las empresas que vendían diferentes tipos de gaseosas, agua gaseosas o sodas. Voy a poner un ejemplo, una Coca-Cola. En sus propagandas comerciales podían ellos poner mensajes subliminales para que la gente compre ese producto. Y aunque uno no quiera, pues salía y compraba y consumía. Entonces se han estado utilizando las grabaciones subliminales, por ejemplo, en campañas políticas, para que las personas voten por un cierto candidato. Lo que les quiero decir en otras palabras, que la música tiene un mensaje que aunque usted no crea, le da un efecto, bueno o malo. Ahora lo que a mí me toca hablar es sobre la música espiritualmente hablando. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. ¿Qué sucede? Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Amén, hermano. Luego cantamos y decimos: si el Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve. Si el Espíritu de Dios se mueve dentro de tu corazón, oye, hermano, deja que se mueva. Quiero que escuchen lo que estoy cantando. Se mueva, se mueva. Oye, hermano, deja que se mueva dentro de tu corazón. Y luego decimos: y déjalo que se mueva, déjalo que se mueva. ¿Pero que se mueva quién? El Espíritu. Decimos: y déjalo que se mueva con poder. Ya llegó y está aquí. El Espíritu de Dios ya llegó y está aquí. El Espíritu de Dios. Y entonces comienzan a saltar y a hablar en lengua. Y nos comenzamos a gozar, porque en medio de nosotros se está moviendo el Espíritu Santo. Hay cánticos diferentes. En medio de la alabanza, el Espíritu de Dios. Yo siento como se llena de gozo mi corazón. En medio de la alabanza se mueve el Espíritu de Dios. Hermano, alabe a Dios y se mueve el Espíritu Santo en medio nuestro. Amén. Entonces, nosotros como cristianos sabemos la bendición que tenemos cuando alabamos a Dios. Sabemos que hay un espíritu que lo hace dominante. Sentimos su presencia, nos quebranta. Hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo alabándolo. Hemos comenzado a hablar en lengua, ha sido algo extraordinario. Y el que tiene el Espíritu de Dios le gusta la santidad. Le gustan las canciones de santidad. El que tiene el Espíritu de Dios, hermano, y comienza a ver cosas que son malas, automáticamente lo rechaza, porque tiene un espíritu que es santo. Por eso, por el Espíritu, uno se da cuenta quién tiene a Dios